Hola, muy buenas tardes. Es muy grato el día de hoy compartir una reflexión de valores en el seno del corporativo de MRCI. Esta estupenda organización laboral ha impulsado la cultura de los valores universales desde hace ya muchos años. Y yo tengo la impresión de que ha dado estupendos resultados. Para poder instalar la cultura de valores en el seno de una organización, se requiere una serie de procesos, de estrategias, de actividades para lograr modificar o enriquecer la actitud de sus integrantes. Y el corporativo MRCI pues ha utilizado diferentes estrategias para lograr tratar de instalar esta cultura en la espiritualidad de sus integrantes, y para ello ha utilizado diferentes esquemas que van desde una charla, una conferencia o un taller. Se comparten reflexiones periódicamente, compartimos algunos carteles de valores. Bueno, también hemos ahora tomado una estrategia interesante de ver una película de valores. Esta película se difunde entre los colaboradores, la revisan, la analizan y muchos participan y generan una reflexión y algunas verdaderamente interesantes. Precisamente de esta estrategia de disfrutar de una película de valores es que se lleva a cabo esta actividad, porque el premio de la mejor reflexión a una película de valores es obsequiarles un libro, lo cual seguramente le da un gusto enorme a los ganadores, seguramente, ¿no? Pero ha sido una estrategia muy interesante. Y entonces en esta ocasión, la última película que se revisó, que se analizó, fue la de Kramer contra Kramer, una película espléndida de 1979 de Robert Benton, una gran película de Dustin Hoffman, de Meryl Streep, muy recomendable. Ojalá la puedan rescatar y verla, porque es una estupenda película acerca de la desintegración familiar, sus consecuencias y cómo salir adelante de un conflicto de esa naturaleza. Derivado de esa película, sí, la maestra Sonia Adriana Canseco Pérez fue quien elaboró la mejor reflexión a la película. Y el premio por haber hecho esa gran reflexión fue obsequiarle un librazo que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Y la maestra Sonia nos ha preparado seguramente una amena charla donde va a compartir el contenido de este libro, el cual es muy recomendable, y no quiero abundar más en el libro porque la maestra seguramente va a disertar ampliamente al respecto, para que demos todos convidados a leer ese gran libro. Así que le doy la bienvenida a la maestra Sonia Adriana Canseco Pérez para escuchar seguramente su magnífica charla. Muchas gracias, maestra Sonia. El foro, todo es para usted. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sonia Adriana Canseco Pérez. En esta ocasión tengo el gusto de estar con ustedes para presentar, bueno, no para presentar, pero sí para hablar de un libro que realmente vale la pena leer, escudriñar todos los datos que presenta, porque es un libro completo. Considero que habla de la historia, del presente y parte del futuro, de lo que para nosotros puede representar cómo vivimos la vida actual. Gracias al corporativo MRCI, que me dio la oportunidad de participar en una de sus actividades, me obsequiaron este libro. Y pues aquí el doctor Servando, gracias también a él por habérmelo obsequiado. Al principio dije, bueno, ¿de qué tratará las 21 lecciones para el México siglo XXI? Porque, pues bueno, si bien es cierto, estamos en una época donde todo el mundo está a las carreras, a las prisas, viviendo día con día su vida como puede. ¿Por qué? Porque las tecnologías actualmente nos han estado rebasando, pero aún así hay libros como que tienen muy buena reflexión y muy buen mensaje. Este es uno de los libros de Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari es un maestro hebreo y pues es un maestro joven, tiene actualmente 46 años y no solamente es maestro, sino también tiene otras
tiene una maestría, tiene un doctorado también, y pues él habla de lo que, como lo indica en su libro, ¿no? Él habla de cuestiones que probablemente no nos ponemos a pensar en la actualidad, sino simplemente dejamos pasar la vida. O sea, estamos tan ocupados en lo que probablemente para nosotros es lo más importante ahorita, pero dejamos pasar los datos de lo que está pasando realmente en el mundo, hablándonos como un todo, o sea, como una humanidad de manera general. Yuval Noah Harari tiene otras obras. Dentro de sus obras notables, pues se encuentra el libro Homo Deus, el Sapiens y 21 lecciones para el siglo XXI. De este último es el que vamos a hablar. El libro Sapiens, de animales a dioses, es una breve historia de la humanidad, la cual revisa el pasado de nosotros. Es decir, desde la época de la piedra hasta todas las transformaciones que hemos tenido y hasta la actualidad, digamos, ¿no? Este libro se escribió inicialmente en hebreo, pero fue derivado de su éxito. Fue traducido a 40 idiomas más. El libro Homo Deus, por su parte, habla de la historia del mañana, es decir, de un futuro y de cómo los humanos podrían terminar convirtiéndose en dioses. Explora los proyectos, los sueños y las pesadillas que irán moldeando el siglo XXI, desde superar la muerte hasta la creación de la inteligencia artificial. Y ustedes dirán, bueno, hasta ahorita lo que sabemos es que pues nadie se escapa de la muerte, ¿no? Pero sin embargo, él plantea de que derivado de la inteligencia artificial a la que nosotros estamos ya teniendo un poco de acceso, va a llegar el día en que vamos a ser capaces de regenerar el cuerpo humano. Y entonces, pues no podríamos morir. Entonces habla eso de un futuro que también lo aborda un poco en el libro de 21 lecciones para el siglo XXI y que pues finalmente nos deja como reflexionar sobre entonces qué es lo que vamos a vivir, ¿no? O sea, si no hay una muerte, entonces ¿qué nos espera? Bueno, dentro de su introducción se centra en este libro, en el aquí y el ahora. Y aborda pues asuntos actuales y el futuro inmediato de las sociedades humanas. Esta obra, como bien dije al principio, es una obra que habla de un mundo global. Habla de los datos más destacados que como humanidad podemos considerar. Habla de la tecnología que tenemos actualmente, habla de los problemas que tenemos como el terrorismo, habla también de un desafío tecnológico y de la evolución que vamos teniendo. También habla también de la sabiduría humana y otros destacan el papel, como él lo menciona, que a veces las guerras las considera como una pues estupidez humana, ¿no? Entonces tenemos varias lecciones que finalmente nos va a dejar con una última, que es sobre la meditación. Pero bueno, vamos a empezar por el desafío tecnológico. Nos habla que al principio hubo élites globales, que fue lo que es Nueva York, Londres, Berlín y Moscú. Había para ellos tres grandes relatos. Estos tres grandes relatos pues eran el relato fascista, el comunista y el liberal. Como bien vemos, actualmente pues nada más existe el liberal. ¿Por qué? Porque el fascista terminó con la guerra mundial. El comunista, a pesar de que estuvo dentro de las décadas de 1940 a 1980, pues actualmente podemos decir que solamente vivimos en el relato liberal. Habla de un tema que nos muestra sobre el trabajo. Bueno, aquí dentro de sus capítulos está el desafío tecnológico, político, la desesperación y esperanza, verdad y resiliencia. Dentro del desafío tecnológico nos habla de lo que es el trabajo,
¿qué nos espera con nosotros para el trabajo? Si bien es cierto, nosotros actualmente nos preparamos de diferentes formas para asegurar de alguna forma un futuro inmediato, no nos estamos preparando para un futuro lejano. ¿Y por qué? Porque finalmente, si observamos las tecnologías, la infotecnología y la biotecnología, están siendo como incorporadas día a día en nuestra vida. Habla del trabajo y nos dice que probablemente cuando te hagas mayor puede que no tengas un empleo. ¿Por qué? Porque la tecnología va a irse desarrollando y entonces nosotros, si no nos incorporamos o no nos adaptamos a ese mundo, entonces quedaremos relevados. ¿Y qué significa relevados? Que bueno, finalmente estaríamos como que en el inter o en el limbo, digámoslo así, en donde tendríamos nosotros que dedicarnos a otras cosas. Habla, por ejemplo, de que derivado a que nosotros vamos a vivir más y que actualmente los jóvenes pues no están considerando tener una familia numerosa, sino una familia de, no sé, 1 o 2 hijos. O incluso hay familias que no tienen ni siquiera hijos. Entonces, ¿qué nos espera en un futuro? Nos espera que vivamos nuestra madurez o incluso nuestra vejez, pero no haya alguien que nos subsidie. Entonces, ¿cuál es el tema que va a abordar en este caso el Estado? Es de que va a ser, nos va a auxiliar con un mínimo vital, le podemos llamar así, ¿no? Y ese mínimo vital, pues bueno, va a hacer que nos ocupemos en otras cosas. Y el ocuparnos en otras cosas, pues bueno, los jóvenes que actualmente pues son unos niños o los que no han nacido, tendrían como que estudiar otro tipo tendrían otra forma de aprender. Habla también de que, por ejemplo, para aprender, no sé, medicina, nos puedan insertar un chip o algo así, y bueno, nosotros podamos aprender inmediatamente sobre lo básico, digamos, ¿no? De lo que se refiere, y no tengamos que pasar horas y a veces años en estarse actualizando o en estar estudiando una carrera como lo es ahora, sino que sería otro el escenario. Él habla de un 2050, que pues finalmente no estamos tan lejos, estamos a escasos 22 años. Y entonces en esos 22 años, pues bueno, no sé cómo se lo imaginen ustedes, pero Noval lo describe así, de que pues finalmente la tecnología va a agarrar poder y que finalmente nosotros vamos a decidir si le vamos a dar ese poder o no. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahorita actualmente con las redes sociales y con nuestros teléfonos inteligentes, nosotros le estamos dando un poder a esa tecnología. Les damos nuestros datos, les damos nuestros gustos, les damos nuestra forma de pensar. Incluso les introducimos información que ellos con algún algoritmo, que probablemente ahorita es un algoritmo pequeño o un algoritmo no tan desarrollado, pero que en un futuro va a poder definir quiénes somos realmente. Y entonces se va a contestar, o al menos él va a tener la respuesta de lo que nosotros no tenemos una respuesta y que siempre la hemos querido saber, que es quiénes somos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos. Pero con los algoritmos, ellos sabrían esa base de datos, sabría qué es o hacia dónde vamos y quiénes son quién somos finalmente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que desafiar
a esa tecnología. ¿Y cómo desafiarla? Pues tenemos que ir avanzando más rápido que eso. Entonces tenemos que hacer, habla él, un papel mejor que como lo hicimos cuando entró la revolución industrial. Que decían en aquel entonces que iba a ser reemplazadas las máquinas, iban a ser reemplazados los seres humanos por las máquinas, y pues actualmente podríamos decir que ahora vamos a ser reemplazados por bots o por robots. Pero bueno, habla de una de esas partes habla de ese libro, ¿no? Entonces sí nos deja con ese pensamiento, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? Actualmente, pues el día de hoy, precisamente, dentro de las magistraturas del mundo, Argentina ya lanzó su primer aplicación en donde un robot o la aplicación va a ser como un juez y va a definir un abogado tributario. Obviamente, como en todo, ¿no? Ante un cambio hay como una etapa de no aceptación al principio. Dicen, no, oye, ¿cómo una aplicación va a definir si sí soy culpable o no? No puede ser eso. Él sería nuestro auxiliar. Pero finalmente, con el paso del tiempo y con la evolución que va a tener, pues probablemente sí le demos ese poder más adelante. Pero eso se los dejo ahorita en la mesa para que la revisen. El dato se llama la app de la inteligencia artificial que busca reemplazar poco a poco a los abogados en los tribunales. Él habla de que deshumaniza al poder judicial, pero pues habría que ver si lo deshumaniza o finalmente lo completa. ¿En qué sentido? Comenta Yuval que finalmente estamos llenos de algoritmos o finalmente estamos llenos de datos que un algoritmo lo puede traducir. Es decir, por ejemplo, si vienen, dos carros en sentido opuesto y estos están a punto de chocar, como son parte de un algoritmo y estos carros, por ejemplo, están ya no manejados por humanos, sino finalmente ya no tienen, por ejemplo, el conductor, ya no podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque son parte de un mismo algoritmo. Entonces esa parte, pues dice, es que finalmente podemos llegar a eso. Y no está tan descabellada la idea. También habla que la inteligencia artificial no solo está a punto de suplantar a los humanos y de superarlos en lo que hasta ahora eran habilidades únicamente humanas, también posee capacidades exclusivas no humanas, lo que hace la diferencia entre una inteligencia artificial y un trabajador humano sea también de tipo no simplemente de grado. Una de las capacidades que va a tener él, a diferencia de nosotros, es la conectividad. O sea, nosotros actualmente nos conectamos a través de redes, sí, a través de teléfonos, sí, pero ellos van a tener simplemente con un pestañeo, ya, o sea, el otro se va a comunicar y va a saber qué significa, o de alguna manera telepáticamente, ¿no? Y la capacidad de actualización. Nosotros actualmente, pues, estudiamos, revisamos nosotros revisamos las publicaciones oficiales o lo que hay en las redes, pero ellos van a tener la capacidad de tener todo a la mano o todo a la vista, ¿no? Entonces esa diferencia es la que podría ser más evolucionada, ¿no? Sin embargo, también habla de que nosotros tenemos dos cosas que ellos no tienen, o que ellos no tendrían, o que hasta el momento no nos imaginamos si las podrían tener, lo que es la conciencia y la sabiduría. La conciencia y la inteligencia, perdón. La conciencia en el sentido de que, tener conciencia es finalmente identificar lo que es bueno, lo que es malo, lo que debe hacerse y lo que no. Entonces,
sí lo tendría, pero no o con los avances que nosotros lo podríamos o lo tenemos actualmente. Entonces de eso habla esta parte. Por ejemplo, también nos habla, ¿no?, del trabajo, como decíamos, pero por ejemplo en Japón actualmente que presentan un examen anual todos los jóvenes, y que depende de ese examen anual en dónde se quedan, si se quedan a trabajar en una empresa o definitivamente su capacidad no es que no la tengan, sino simplemente la calificación o la forma de cómo la calificaron, eligieron a otro. Y entonces eso ha traído también de alguna forma para los jóvenes un desafío que pues actualmente algunos no lo asimilan, y por eso es que hay tantos suicidios en Japón. Entonces también nos habla Yuval de que tenemos que asimilar esa forma de evolucionar, porque si no, pues entonces también tendría que haber, entonces también nos vamos a encontrar en ese problema, en un problema psicológico, en un problema más, pues más complejo, digamos, ¿no? De eso habla. Y habla de la renta básica universal, que nos decía, bueno, si nadie va a tener trabajo y necesitamos vivir todos, pues entonces el gobierno tendría que trabajar en una renta básica universal. Pero también dice, bueno, ¿y qué es una renta básica universal? Es aquello que con el dinero que te otorgaría, tendrías que tener una vida, pues digamos, que te permita vivir, que te permita desarrollarte de alguna forma, y que te permita también pues evolucionar, ¿no? Entonces habla también de una renta básica y qué es básico y qué es universal, y entonces se mete también en otros conceptos que finalmente pues sí nos deja con esa tarea de saber si esa probablemente sea la solución o tendríamos que adaptarnos más al cambio. Habla de la libertad y nos dice, ¿realmente somos libres? Porque si estamos invadidos de algoritmos, entonces ya tampoco somos tan libres. Y nos damos, por ejemplo, cuenta de eso cuando revisamos nuestros teléfonos y que probablemente hablamos de algo, y no sé si los teléfonos escuchan o no sé, pero al poco rato ya vemos imágenes de lo que hablamos o de lo que queríamos buscar. Y entonces dices, bueno, creo que ya está empezando ese tipo de contacto, o más bien de intromisión de la tecnología. Y si se intromete la tecnología en nosotros, pues bueno, entonces ya no somos tan libres, ¿no? ¿Por qué? Porque nos habla, dice que quien tiene la información o quien finalmente tiene los datos, entonces va a poder tener ese poder. Y pues actualmente en casi las páginas o en todas las aplicaciones nos dicen, no, pues acepta las cookies, y si acepta las cookies, pues bueno, no, ya. Pero finalmente, ¿qué es eso? O sea, ¿hacia dónde se va esa información y quiénes son los que la tienen? ¿Y para qué la quieren? Que eso sería también algo más, algo en lo que tendríamos que pensar. También nos habla de la revolución que podría haber, en el sentido de que, por ejemplo, no me gusta un vestido que está, imaginemos, ¿no? Que está en Japón, me gusta un vestido de ahí. Y pues habla también de que, pues ya no te lo van a mandar desde Japón, ya no, ya no va a ser esa la forma del comercio, sino simplemente con una impresora lo vamos a poder, lo vamos a imprimir y ya, o sea, lo adquirimos, pero lo tenemos de forma inmediata. Entonces habla algo así como que un mundo que es un poco, digamos, imaginativo por ahora, pero que pues también no está tan lejos de la realidad. También pues estamos invadidos de películas de ficción,
esas películas que hablan de que los robots nos atacan o de que tenemos que luchar por comer y que nada más existe ahora sí que personas que nos dicen, no, pues tienes que competir para poder lograr, no sé, el premio o salir de ese escenario o así. Entonces nos están invadiendo con eso de tal forma que a veces dices, oye, creo que tal vez sea el futuro. Y tú dices, no, ¿cómo puedes pensar que eso sea el futuro? O sea, eso a veces considera él, o igual considera como que, y a veces como que no identificamos entre nuestra vida, entre nuestro futuro, que no está nada escrito, pero un futuro que consideramos que ya está hecho, ya está decidido. Entonces también por eso nos habla de algo así, ¿no? Nos dice, los bots podrían identificar nuestros temores, odios y antojos más profundos y utilizar esa ventaja contra nosotros. Entonces imagínense, si un bot conoce nuestros miedos, nos podría también, pues podríamos ser parte de como de un escenario que ellos serían como nuestros, no sé, como nuestros dioses, podríamos decirlo. Pero bueno, nos dice también, no tomes el nombre de Dios en vano. Bueno, vamos a avanzar aquí en las diapositivas. Nos dice Dios, no tomes el nombre de Dios en vano. ¿Existe Dios? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Qué modelo las leyes fundamentales de la física? ¿Qué es la conciencia y de dónde procede? Son cuestiones que pues finalmente ahorita las conocemos, pero no tenemos la realidad. O sea, no es una verdad, sino nada más es una forma de interrogarse, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? De tal forma que dice Yuval que no podemos decir nada concreto de Dios. O sea, no sabemos si realmente existe, no sabemos, a pesar de que hay pues bibliotecas enormes de lo que según a Dios le gustaría o le gusta, y lo que a Dios no le gusta, tampoco podríamos decir, oye, pues finalmente esa es la verdad absoluta, ¿no? Nos habla también de la inmigración. Alguna cultura podría ser mejores con otras, en el sentido de que, bueno, dice, la inmigración realmente sí debería de existir. Actualmente existe, ¿no? Pero en un futuro existiría o seríamos parte solamente de una misma nación. Y si fuéramos parte de una misma nación, bueno, ¿a qué problema nos enfrentaríamos si fuéramos así? Tenemos diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes formas de todo, o sea, de comer, de sentir, hasta de la percepción que tenemos de las cosas es distinta. Entonces habla de eso que probablemente actualmente no podría ser. Dice, todo se resuelve con el misterio cósmico. Describe que lo escrito por Dios son solo narraciones inventadas por nuestros antepasados con el fin de legitimar normas sociales y estructuras políticas. Una regla de oro: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Sin amor, amistad y comunidad, ¿quién sería feliz? Nos habla también Yuval de que pues finalmente ha habido actos que nos reprueban como humanidad, como lo es la guerra, como lo es el terrorismo, pero nos dice que el terrorismo a veces lo hacemos grande cuando finalmente las estadísticas o los datos nos muestran que las muertes que ha tenido el terrorismo no han sido tantas como pues actualmente, por ejemplo, la diabetes, ¿no? La diabetes o por ejemplo los accidentes automovilísticos,
que matan a más personas al año que los terroristas. Dice, entonces nos dice, cada acto violento inicia con un acto violento en la mente, es decir, nosotros lo que ideamos al principio, después lo hacemos real, ¿no? Entonces, pues nos dice que finalmente nosotros tenemos ese poder en la mente de poder crear tanto cosas negativas, como en este caso pues la guerra, pero también existen cosas positivas en el mundo, ¿no? Como es el arte. Entonces nos dice, cuando dañamos a alguien, ¿a quién dañamos realmente? ¿Dañamos a ellos o nos dañamos a nosotros mismos? Si es así, pues bueno, entonces también tendríamos que ver hacia dónde vamos con esas preguntas. Dice, si un templo crea conflictos y violencias, ¿para qué lo necesitamos? En tal caso, no visitar ningún templo ni creer en ningún dios sería también una opción viable. El laicismo puede proporcionarnos todos los valores que necesitamos. El laicismo podemos definirlo como corriente ideológica que defiende la independencia de las personas o de la sociedad, y especialmente la del Estado, de toda influencia religiosa o eclesiástica. Una de las principales características de las personas laicas es que no se consideren como monopolio, es decir, que el laicismo no es la única verdad. Los laicos están cómodos con identidades híbridas múltiples. El ideal laico, ¿qué es? Dice, el compromiso es con la verdad que se basa en la observación y evidencia y no en la simple fe. La ética laica no se basa en la obediencia, sino en una profunda comprensión del sufrimiento. Por ejemplo, se abstienen del homicidio, no porque algún libro antiguo lo prohíba, sino porque matar infringe un sufrimiento a los seres conscientes, ¿no? Entonces, por ahí él está considerando al laicismo como que de ese tipo de laicismo es el que se tiene que enseñar en las escuelas, o el que tiene que estar presente en nuestra forma de ver las cosas. Aprecia la libertad de dudar, de escoger una segunda opinión, de investigar, de pensar, de volver a comprobar y de escoger un camino distinto. Entonces, la educación laica nos enseña que si ignoramos algo, no deberíamos tener miedo de reconocerlo ni de buscar nueva información. Incluso si creemos que sabemos algo, no deberíamos tener miedo de dudar de nuestras opiniones y de volver a comprobarlo. Entonces, pues de eso habla el laicismo. De aquí, bueno, ok. De la ignorancia. Ignorancia, dice, sabes menos de lo que crees. Él nos comenta que, pues finalmente la ilusión del conocimiento tiene su aspecto negativo. El mundo está volviéndose cada vez más complejo y la gente no se da cuenta de lo poco que sabe sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Dice, la gente rara vez es consciente de su ignorancia porque se encierra en una sola... bueno, aquí en este caso Yuval nos dice, bueno, es que a veces no conocemos un tema, pero cuando nos sentamos con amigos así a una reunión y platicamos sobre un tema en específico, resulta que un amigo coincide con lo que nosotros pensamos que sabemos, y resulta que entonces la volvemos como una verdad, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, que finalmente no es que haya una verdad, sino que realmente no hay un conocimiento, sino persiste la ignorancia. Respecto de la justicia nos dice, nuestro sentido de la justicia podría estar anticuado. Probablemente para alcanzar una mayor justicia necesitaríamos empoderar a las comunidades para que encuentren juntas el sentido del mundo.
Pero todas las tribus y sociedades hoy en día constituidos no alcanzan la justicia, pues hemos entrado en la era de la posverdad. Ahora nos dice, bueno, respecto de la educación, entonces, ¿qué es lo que nos espera a nosotros para el 2050 o para las futuras generaciones? ¿Cómo puede prepararse alguien con exactitud si no sabemos finalmente cuál es el futuro el futuro real? Es decir, en años anteriores sabíamos que pues teníamos que ir a la escuela, teníamos que estudiar, no sé, una licenciatura, la universidad, un doctorado, no sé, ¿no? Pero derivado de la tecnología y de los datos que nos está arrojando, todo lo que es todo lo que nos muestra en su libro Yuval, entonces nos dice que bueno, la forma de educar tendría que cambiar. Las escuelas ya no tendrían que ser como lo son ahora, sino tendrían también que modificar su forma de enseñar. Sé que nadie puede predecir el futuro, dice con exactitud, sin embargo ahora es más difícil predecirlo que en aquel entonces. Hoy no tenemos ni idea de cómo será el 2050, pero porque la tecnología cambia todo eso. ¿Por qué? Porque hoy estamos a un clic de distancia en un mundo de este tipo. Lo que menos se necesita es más información. Lo que sí se requiere es cómo identificar la información correcta o la importante o la clasificada. Entonces, nos dice, así que solo podemos tomar decisiones sobre lo que hoy en día vemos, pues en el 2050 la inteligencia artificial podría configurar los programas informáticos. Y nos habla de los pedagogos más reconocidos tendrían entonces que estudiar las 4 Cs, lo que es tener un pensamiento crítico, una comunicación, una colaboración y una creatividad. Nos dice, por ejemplo, en un futuro no muy lejano, nos muestra un ejemplo y nos dice una mujer heterosexual de 25 años que vive en Londres y trabaja en una tienda de moda, no sé, solicita trabajo, ¿no? Pero en un futuro de 10 años más tarde, o sea que ella a los 35 años ya diría, a los 35 años probablemente la misma persona podría decir, una persona de género no especificado que se ha sometido a un ajuste de edad y cuya actividad neocortical tiene lugar principalmente en el mundo virtual del New Cosmos y cuya misión en la vida es llegar a donde ningún diseñador de modas haya llegado antes. Y a los 45 años ya cambia otra vez su forma de poner su anuncio, que entonces sería a los 45 años, tanto buscar citas como definirse a uno mismo ya a los 45 años, tanto buscar citas como definirse a uno mismo ya no serían cosas completamente pasados de moda, pues solo cabe esperar que un algoritmo encuentre o cree la pareja perfecta para esa persona o el trabajo perfecto para esa persona. Entonces ahí vemos la diferencia que habría o que nos pone como ejemplo Yuval. Dice, al cambio no sabemos cómo será el futuro. La certeza es el propio cambio, la discontinuidad de las características más destacadas. O sea, nos dice que día con día estaríamos siendo descontinuados o tendríamos de alguna forma que adaptarnos a ese avance de tecnología. Nos vuelve a comentar, dice, ¿quién soy? Esa sería una pregunta más complicada de responder. Ante nosotros se abren nuevos horizontes, pero preferimos la estabilidad. Quizás sigamos valorando nuevas experiencias, pero no estamos preparados para ello. Yuval lo que hace en este libro es de que cuando nos explica un tema, se regresa hacia cómo fue en el pasado, cómo es actualmente el presente,
cuáles son los datos con los que se cuentan y pues finalmente cómo proyectarlo hacia un futuro. Entonces es así como lo plantea y nos habla también de datos, pues muchos datos históricos, porque pues finalmente pues bueno, él es especialista en historia y nos muestra cómo el pasado sí tuvo repercusiones en la actualidad, pero que finalmente los cambios que vienen hacia el futuro ya son muy, no son ni predictivos. Dice, ¿cómo vivir en un mundo donde la incertidumbre profunda no es un error, sino una característica, por lo que necesitamos demasiada flexibilidad y sentirnos cómodos con lo desconocido? Que es como les comentaba hace rato, que si no nos adaptamos a ese cambio, entonces podría generarnos problemas psicológicos. Y entonces ya no estaríamos ya el problema ya sería mayor. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ahora no solamente tendría que abarcar esa renta básica de la que habla para la manutención de, no sé, ropa, comida, sustento, sino también de algo más, ¿no? De, no sé, tratamientos psicológicos podría ser. Nos habla también de que, pues anteriormente decían, no, pues lo que digan los papás o lo que digan los adultos o acércate con una persona mayor, que son los que más saben. Sin embargo, con la tecnología tan avanzada, pues hemos visto que los jóvenes o los niños actualmente, pues hasta descubren ciertas cosas que nosotros, por el temor de, no sé, descomponer las cosas o no indagar más, pues ellos a veces hasta nos ven rebasados, ¿no? Entonces el consejo que dice el mejor consejo es no confíes demasiado en los adultos, la mayoría tiene buenas intenciones, pero no acaban de entender el mundo. Es decir, nos tenemos que estar actualizando día con día para no caer en esa desactualización, digamos, ¿no? El siglo XXI cambia muy rápido, quizá la confianza sea en la tecnología. Es una apuesta más arriesgada aún, pero si acabas ejerciendo un gran poder de tu vida, podrías convertirte en un rehén de sus planes. Entonces dice que conócete a ti mismo, entonces es un consejo más urgente en el siglo XXI, pues tienes una competencia seria, ¿no? ¿Y cómo plantea él el conocerse a sí mismo? En su último tema, que habla de la meditación, nos dice él que tuvo la oportunidad de entrar en meditación a través de un método que se llama Vipassana. Y que Vipassana significa introspección en el lenguaje pali de la antigua India. Esta es una práctica en la cual el individuo entrena la mente o induce un modo de conciencia, ya sea para conseguir algún beneficio específico, como reconocer mentalmente un contenido sin sentirse identificado con ese contenido o como un fin en sí misma. Nos dice que, pues finalmente la conciencia que tiene el ser humano es uno de los misterios del universo, y las sensaciones prosaicas de calor y comezón, por ejemplo, son tan misteriosas como la del embelezo o la unidad cósmica. La meditación es un instrumento para observar directamente la mente. Entonces nos dice que actualmente tenemos la oportunidad de meditar y de conocernos a nosotros mismos. Sin embargo, en un futuro, probablemente con toda la tecnología que vamos a tener a nuestro alcance, probablemente no nos lleguemos a conocer. Entonces él nos invita a que a través de la meditación reflexionemos en lo que hacemos, en lo que queremos y en lo que finalmente pues somos. Es mejor que comprendamos nuestra mente antes de que los algoritmos lo hagan por nosotros, nos dice. También nos habla que en el futuro cercano los algoritmos podrían complementar este proceso, haciendo imposible que la gente observe la realidad sobre sí misma. Serán los algoritmos los que decidan por nosotros
quiénes somos y lo que deberíamos saber de nosotros. Durante unos cuantos años o décadas más, aún tendremos la posibilidad de elegir. Si hacemos el esfuerzo, todavía podemos investigar quiénes somos en realidad, pero si queremos aprovechar la verdad, esta oportunidad será mejor que lo hagamos ahora. Entonces, Yuval nos invita a eso, ¿no? Entonces, como vemos, el libro de 21 lecciones para el siglo XXI, pues finalmente nos plantea muchas muchas preguntas, ¿no? Pero más allá de eso, la respuesta la tiene ahí, que finalmente tenemos que conocernos y no dejar a la tecnología el hecho o ese trabajo, ¿no? No dejarle a la tecnología ese poder y pues avanzar, estar en constante transformación y pues adaptarnos al cambio para que esos cambios o esas modificaciones que vienen pues no nos repercutan y nos ayuden para sobrellevar lo que son los cambios próximos. Pero bueno, este libro nos deja muchas interrogantes, me gustó en lo personal, pero sí es un libro que se tiene que leer, no sé, yo creo que unas 10 o 20 veces para poder entender todo lo que Yuval nos quiso decir. Bien, pues vamos a culminar nuestro evento agradeciéndole a la maestra Sonia Canseco su extraordinaria presencia, su mensaje que nos emocionó, porque ahorita comentábamos que tratar de reducir o de sintetizar un libro de esta magnitud, de esta complejidad, es verdaderamente difícil. Y el trabajo que ella hizo fue pues admirable, ¿no? Yo la felicito a la maestra Sonia por su entrega. Seguramente requirió de mucho tiempo para su lectura, sintetizarlo, hacer su propuesta. Bueno, pero ella vive una experiencia ahora formidable. Yo siempre he dicho, cuando un libro es buenísimo, como es este librazo de Yuval Noah Harari, hay que leerlo, no una, 2, 3 veces. Uno lee un libro, dice, oye, qué libro tan interesante, lo vuelvo a leer, entonces lo subrayo. Y luego lo vuelvo a leer y hago una síntesis y luego lo comparto como hizo la maestra Sonia que nos lo compartió. Entonces seguramente cuando le obsequiamos el libro, el corporativo, hace algún tiempo para que preparara su charla, seguramente se enojó seguramente, ¿no? Pero ahora que ya lo tiene interiorizado, porque es parte de ella ese libro por la lectura tan profunda que hizo, seguramente está muy agradecida porque es la manera como aprendemos. Tocar los temas que maneja Yuval en su libro, donde él lo que nos sintetiza, nos quiere decir en este libro enorme, gigantesco, es que la humanidad como tal tiene que enfrentar retos enormes para darle viabilidad a la siguiente generación. Y si no los comprendemos y no los enfrentamos, no hay soluciones. Y la irrupción de las tecnologías, el abuso de las tecnologías, que a tanto uno nos encanta tener pues de la mano con las tecnologías, es un riesgo extraordinario. La irrupción de la inteligencia artificial, por ejemplo, que está abordando tantos temas, decía la maestra Sonia, va a despejar o va a desplegar o a marginar al ser humano del trabajo, por ejemplo. Es una posibilidad, porque con esas tecnologías podemos sustituirlo. Entonces, decía hay algo que se me quedó muy, muy grabado, que me hace muy importante, hasta escribí un artículo al respecto. Dice Yuval dentro de sus reflexiones, dice, lo más grave de todo no es que el ser humano se quede sin empleo, lo grave es que va a ser irrelevante. Ese es lo más grave. Ya no va a ser nadie, va a ser cualquier cosa. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Lo importante es lo que las tecnologías nos van a tener que manejar y controlar. Ahorita el mundo depende de Google, depende de Amazon, depende de esos grandes corporativos basados en tecnologías que cada día van controlando más.
lo que es el ser humano moderno. Así que este libro no solo incursiona en el tema de las tecnologías, habla de muchos temas, como nos mencionó la maestra Sonia. Así que es un gran libro. Tan es un gran libro que el libro fue editado en el 2018 y ahorita lleva vendidos cerca de 20 millones de libros. Es un libro muy interesante. Yo hago la invitación conjuntamente con la maestra Sonia de que lo lean. Creo que una charla como esta es simplemente una invitación a leer. Porque eso que nos manden un meme, nos manden un WhatsApp y las tecnologías pues son muy peligrosas. Ay, no manches, güey. Es lo moderno. Cuando uno lee un librazo de esa magnitud, dice, wow, los libros cambian la vida. Y por ahí, por cierto, no solo leer este libro de Yuval, leer su primer libro que se llama De animales a dioses, que es una verdadera maravilla. Ese siguiente libro a leer, porque ese es el pasado del humano, porque somos lo que somos. Leyendo De animales a dioses, Sapiens se llama el libro, entendemos por qué somos lo que somos. Y más, se va más adelante. Yuval, cuando nos dice, vamos ahora a especular qué será del humano en el futuro, y crea un libro verdaderamente complejo que se llama Homo Deus. El hombre va a ser un dios o pretende ser un dios. Así que hoy hemos tenido un gran momento, una gran charla con la maestra Sonia para poder recordar, revisar y volver a leer a Yuval Noah Harari, este gran maestro, historiador, filósofo israelita, un jovenazo, él brillantísimo. Yo los invito, ahorita lo platicamos con la maestra Sonia, los invito a que lo busquen en YouTube, pónganle ahí Yuval Noah Harari, en lugar de que vean pornografía, mejor al rato, buscan a Yuval Noah Harari y tiene cientos de videos y de entrevistas en todo el mundo. Y van a ver la habilidad del tipo. Habla inglés, habla francés, habla español. Es impresionante el hombre, ¿no? Son mensajes que tenemos que aprender. Maestra Sonia, muchas gracias por su charla, por su conferencia, que muchos nos han enriquecido el día de hoy. Así que creo que felicitamos al Corporativo MRSI por tener esa iniciativa de impulsar la cultura de valores, porque finalmente hablar de Yuval Noah Harari es hablar de ética. Y él lo menciona en su libro, es hablar de ética. La única cuestión donde no puede incursionar las tecnologías es en la conciencia, dijo la maestra Sonia. Yo diría, abundo, en la conciencia moral, en la conciencia ética, qué es el bien y qué es el mal. Solamente los humanos espirituales estamos inmersos en esa decisión y no las tecnologías. Es hasta ahorita lo que hemos logrado salvar más o menos. Así que, pues, maestra Sonia, muchas gracias por su interesante charla. La felicito y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.